Imagina por un instante que te sumerges en un viaje legendario, un relato que trasciende los límites del tiempo y del universo. Hablamos de los moabitas, un pueblo nacido de los escombros de ciudades condenadas, herederos de misterios oscuros y decisiones desgarradoras que resuenan a través de los siglos. Te cautiva cómo las elecciones de una comunidad pueden vibrar por la eternidad, entrelazando el destino de incontables generaciones. El nacimiento de los moabitas es tan extraordinario y trágico que parece sacado de una leyenda helénica. Su procedencia se origina en la oscuridad de una cueva, en el duelo tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot y su hija mayor, impulsados por el terror y la desesperanza, cruzan un umbral inconcebible. Este momento, cargado de prohibición y lucha por la supervivencia, no solo señala el amanecer de una nación, sino también el inicio de una narrativa llena de conflictos éticos y eventos inesperados. Los moabitas, protagonistas de esta narrativa, se desplazan a lo largo de las escrituras bíblicas en una dualidad de luz y sombra, desafiando constantemente nuestras ideas sobre la justicia y la moral divina. Aunque sus orígenes puedan ser motivo de discusión, su presencia en las escrituras nos invita a reflexionar sobre la imperfección humana y la posibilidad de redención, incluso en las circunstancias más adversas. Esta crónica no solo expone controversias y debates, es un testimonio de la compleja naturaleza de las interacciones humanas, de la tensión entre amistad y enemistad, y de cómo los lazos de fraternidad pueden ser desafiados por ambiciones políticas y ansias de dominio. La región de Moab, marco de revelaciones sagradas y enfrentamientos épicos, emerge como un protagonista más de esta historia, lugar de intercambio cultural y cruce de destinos. La historia de los moabitas, según la narra la Biblia, comienza de manera única y controversial, descrita en el Génesis. Moab, el ancestro de los moabitas, nace de la relación prohibida entre Lot, el sobrino de Abraham, y su hija mayor, en el amargo despertar tras la ruina de Sodoma y Gomorra. Este suceso establece una trama compleja para el incipiente pueblo de Moab, que se desarrollaría hasta ser una entidad que frecuentemente encontraba a los israelitas, ya sea como adversarios o como aliados, a través de los cambiantes eventos de la saga bíblica. En las páginas del libro de Números, el conflicto entre israelitas y moabitas alcanza un clímax. Al acercarse a las tierras de Moab en su peregrinación hacia la tierra prometida, los israelitas provocan el pánico de Balac, el monarca moabita. En su desesperación, Balac recurre a Balaam con la esperanza de maldecir a los recién llegados. Pero, en una intervención divina de profecías, Balaam, contra todo pronóstico, bendice a Israel, evidenciando así la protección divina. La fricción entre Moab e Israel no solo se manifiesta en el terreno de combate o mediante conjuras infructuosas, sino también en episodios de seducción y deslealtad, como el alarmante evento en Peor. Los israelitas, seducidos por las mujeres moabitas, caen en la idolatría, desatando una furia divina que se calma únicamente con la intervención resuelta de Finees. Este hecho subraya la seriedad del pecado de idolatría y la traición a Yahvé. No obstante, entre estos episodios de conflicto y discordia, la Biblia también entreteje relatos de unión y salvación. La emotiva historia de Ruth, una moabita que se convierte en bisabuela del rey David y, en consecuencia, en una de las antepasadas del Mesías, ilustra la capacidad de la lealtad y la fe para sobrepasar las barreras de nacionalidad y etnia, entrelazando a Moab en la genealogía de Jesús, como nos narra el Nuevo Testamento. Este relato enfatiza el leitmotiv bíblico de la redención y la universalidad del designio divino.
Las visiones de Isaías y Jeremías sobre Moab pintan un futuro de juicio y desolación por su arrogancia, idolatría e injusticias, ejemplificando la autoridad y la equidad divinas junto con las repercusiones de desviarse de los mandatos de Dios. Aunque se augura devastación para Moab, se preserva un rayo de esperanza para aquellos remanentes que se vuelvan hacia Dios, demostrando que, incluso en el juicio, prevalece la misericordia divina. La interacción entre moabitas e israelitas reflejada en la Biblia nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas, donde la enemistad, el conflicto, la reconciliación y la integración coexisten. Esta dinámica ilustra cómo las acciones humanas están intrínsecamente entrelazadas con la voluntad divina, afectando el curso de la historia y el desarrollo de las naciones. El relato de los moabitas en las Sagradas Escrituras nos brinda profundos aprendizajes acerca de la condición humana, el equilibrio de la justicia celestial y las vías hacia la salvación, explorando desde sus raíces, sus luchas, las interacciones con el pueblo de Israel y la realización de antiguas predicciones. Se despliega una visión sobre la manera en que el Señor se comunica con las naciones y dirige el rumbo de sus elegidos, proveyendo enseñanzas perdurables para cada época. Estas historias sagradas, al relatar el transcurso de Moab desde su concepción hasta su anunciado declive, enriquecen no solo nuestro bagaje histórico y espiritual, sino que también fomentan la meditación en torno a la compasión, la absolución y la acogida dentro de la comunidad de creyentes, valores tan pertinentes en el presente como en tiempos remotos. En este video te sumergirás en los misterios y realidades veladas de esta nación, cuyos inicios se vieron marcados por la polémica, pero que ha legado un impacto perdurable en el curso de la historia, propiciando momentos clave en nuestra Sacra Biblia. Como devoto, es crucial que descubras estas narraciones. A lo largo de los tiempos, las Escrituras delinean las fricciones y alianzas entre Moab e Israel, abarcando desde la era de los jueces hasta los reinados de David y Salomón. Estos episodios no solo esclarecen disputas territoriales, sino también choques culturales y espirituales, imprimiendo un legado perdurable en el recuerdo colectivo de ambos pueblos. La epopeya de los moabitas y los israelitas ilustra cómo el fervor religioso, la influencia y los vínculos de consanguinidad pueden entrelazarse, urdiendo una trama compleja de cariño, antagonismo y planes divinos. Moab, conforme lo retratan las escrituras y registros históricos, se perfila como un dominio de divergencias y magnificencia natural. Ubicada al este del Mar Muerto, sobre las alturas que sobrevuelan el desierto aledaño, Moab se presenta como una zona próspera, bendecida con dones naturales que propiciaban un floreciente avance agrícola y ganadero. Los sembradíos de grano y las viñas se entremezclaban con campos para la cría de ovejas y cabras, esbozando un panorama de opulencia en la sequedad. El bienestar de Moab no era simplemente una casualidad de su ubicación privilegiada, era el reflejo del ingenio y la perseverancia de su pueblo por destacar y optimizar su entorno. Revelaba una colectividad que no solo estimaba su medio, sino que además sabía identificar y capitalizar las bendiciones de su territorio. La imagen de Moab en la Biblia, con sus urbes en auge, terrenos fértiles y viñedos exuberantes, no solo evoca su prosperidad material, sino también un profundo sentido de pertenencia e identificación que sus moradores sentían por su tierra. No obstante, habitar en Moab implicaba afrontar desafíos constantes. Conflictos internos, la amenaza de imperios emergentes y las fluctuaciones de las rutas de comercio forjaban incansablemente la estructura social y política del reino.
A pesar de estos obstáculos, Moab conservó su carácter y autonomía a través de los años, evidenciando una extraordinaria capacidad de adaptarse a los cambios y legando una herencia de resiliencia y adaptabilidad. El ámbito espiritual en Moab era tan variado y profundo como su cultura. La veneración de diversas deidades, lideradas por Kemosh como la divinidad tutelar de la nación, era el eje de su práctica religiosa. Los rituales y ofrendas a Kemosh no solo pretendían ganarse su favor y protección, sino que también reflejaban la importancia vital de la lucha y la defensa para los moabitas, así como su profunda conexión con lo divino, considerado fuente de poder y guía. Pero las creencias moabitas no se limitaban a la adoración de Kemosh, también incluían la veneración de otras deidades cananeas, como Astoret, diosa de la fertilidad. Estas creencias reflejaban una cosmovisión que encontraba lo divino en los ciclos naturales y la capacidad de la tierra para sostener la vida. Los rituales asociados con la agricultura y las estaciones del año eran esenciales para la cohesión social y la identidad cultural de Moab. Sin embargo, la práctica religiosa en Moab también incluía sacrificios humanos en momentos de gran crisis, un aspecto que suscitaba repulsión y condena en las narrativas bíblicas. Este aspecto oscuro de su religiosidad subraya la profundidad de su compromiso con lo divino, mostrando su disposición a ofrecer lo más preciado en busca de protección y prosperidad. Uno de los episodios más emblemáticos de esta interacción es la historia de Balac y Balaam. Ante el avance de los israelitas, Balac, rey de Moab, busca neutralizar esta amenaza no a través de la fuerza militar, sino mediante la maldición divina, contratando a Balaam, un profeta de renombre. Este episodio, detallado en Números 22-24, ilustra la complejidad de las estrategias moabitas frente a sus adversarios, recurriendo a lo sobrenatural como forma de confrontación. La historia de Balac y Balaam no es meramente una crónica de maniobras políticas, sino también una lección profunda sobre la supremacía de lo divino y la vanidad de resistirse al designio de Dios. Frente a los esfuerzos de Balac por maldecir a Israel, Balaam descubre que solo le es posible emitir bendiciones sobre el pueblo santificado por Dios. Este giro destaca una enseñanza esencial en las Escrituras: la capacidad de Dios para convertir maldiciones en bendiciones y dirigir el rumbo de sus fieles más allá de las maquinaciones humanas. La infructuosa conjura para maldecir también desnuda la intrincada relación entre fe y ética en las eras bíblicas, donde la mano de Dios juega un papel crucial en los designios mortales. La persistencia de Balac y la sumisión final de Balaam ante el mandato divino ilustran el conflicto entre las aspiraciones terrenales y el reconocimiento de una autoridad celestial. Este pasaje nos brinda lecciones sobre la modestia, la convicción y la aceptación de que, al fin y al cabo, es el decreto de Dios el que se impone sobre las ambiciones y discordias terrenales. El evento en Peor emerge como uno de los momentos más polémicos y esclarecedores acerca del vínculo entre israelitas y moabitas. Expuesto en Números 25, este episodio relata cómo los israelitas, hechizados por las moabitas, se entregaron a la idolatría y al culto a Baal de Peor. Esta infracción no solo evidenció un instante de flaqueza espiritual en Israel, sino que también provocó una rigurosa calamidad divina como reprimenda por su deslealtad, subrayando la importancia de adherirse a los preceptos de Dios. Este narrativo esclarece los conflictos culturales y espirituales que surgían con frecuencia en los lindes de estas civilizaciones antiguas. El interés de los israelitas por las mujeres moabitas iba más allá del simple deseo.
representaba una colisión de ideales y creencias, en la cual la mezcla de culturas resultaba en la erosión de la identidad religiosa de Israel. La respuesta divina ante esta infidelidad, manifestada en una plaga y la posterior purga del campamento israelita, resalta el principio bíblico de la santidad y la urgente necesidad de preservar la pureza espiritual del pueblo elegido por Dios. La intervención de Finés, que detuvo la tragedia con un acto de celo religioso, se presenta como un paradigma de fidelidad y compromiso con las instrucciones divinas. Este suceso en Peor sirve como una severa advertencia acerca de los desafíos que enfrentan los fieles y las acciones radicales necesarias para corregir el rumbo cuando se desvían de la voluntad de Dios. Los últimos días de Moisés, ese distinguido líder y profeta de Israel, se desarrollaron en tierras moabitas, desde donde observó la tierra prometida a la cual le fue prohibido ingresar. Este momento crucial, descrito en Deuteronomio 34, no solamente señala el cierre de la época de Moisés, sino también el paso a una nueva dirección bajo Josué. El fallecimiento de Moisés en Moab, en el monte Nebo, simboliza el fin de un viaje y la cercanía de una nueva fase para el pueblo de Israel. La estancia de Moisés en Moab, contemplando la tierra rebosante de leche y miel, pero inaccesible para él, lleva una carga simbólica intensa. Denota la materialización de la promesa divina a Israel, mientras resalta la naturaleza efímera del liderazgo humano ante la perenidad de la promesa de Dios. Moisés, sin cruzar a la tierra prometida, logra su propósito de conducir a Israel al umbral de su destino, evidenciando la fe y la sumisión a Dios como pilares de la identidad israelita. Este episodio también fortalece la vinculación especial entre Moab y la crónica de Israel. Si bien Moab fue escenario de tensiones y retos para Israel, también fungió como el lugar de descanso final para su líder más emblemático. La muerte de Moisés en Moab y su entierro en un lugar oculto a los hombres recuerdan a las generaciones futuras la humildad y el enigma que envuelven a los siervos de Dios, cuyas existencias y legados superan los confines terrenales. Durante la era de los jueces, Israel cayó bajo el dominio de Eglón, rey de Moab, quien sometió a los israelitas durante 18 extensos años. Esta etapa sombría, relatada en Jueces 3, refleja la inestable fortuna de Israel y cómo su infidelidad a Dios a menudo precedía periodos de subyugación por parte de sus adversarios. El dominio de Eglón no solo evidencia la preeminencia de Moab sobre Israel, sino que también subraya el tema recurrente de castigo y redención que caracteriza el ciclo de los jueces. Ehud, de la tribu de Benjamín, emergió como el liberador insospechado en esta historia. Su astucia y valor al asesinar a Eglón con una espada oculta y liderar la revuelta contra Moab narra un momento de emancipación y destreza divina. Este hecho no solo puso fin a la opresión moabita, sino que también reafirmó la capacidad de Israel para sobreponerse a sus contrincantes con la dirección divina. La hazaña de Ehud destaca la importancia de la iniciativa personal y la acción decisiva para romper las cadenas, recordándonos que el auxilio suele surgir de maneras inesperadas. La victoria de Israel sobre Moab tras la muerte de Eglón incitó a la nación a reivindicar su autonomía y fortalecer su fidelidad hacia Yahvé. Este evento confirma que aún en medio de adversidades y opresiones, la devoción a Dios y el valor de sus líderes pueden cambiar el curso de su destino. El triunfo logrado por Ehud demuestra la potencia de la fe y la determinación frente a las dificultades, marcando el camino hacia la liberación y la renovación. El relato de Ruth, una moabita que se integra al linaje de David y por ende a la genealogía de Jesucristo,
representa una de las historias más emotivas y trascendentales de las Escrituras. Su devoción y amor hacia su suegra Noemí y su elección de unirse al pueblo y credo de Noemí destacan cómo el amor y la creencia pueden superar las fronteras culturales y nacionales. La Odisea de Ruth, expuesta en el libro homónimo, celebra la lealtad, la generosidad y el cuidado divino. Al elegir acompañar a Noemí de vuelta a Belén, tras la muerte de sus maridos, Ruth exhibe una fidelidad excepcional que rompe los moldes de su era. Su célebre compromiso, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, no solamente simboliza una alianza de apoyo mutuo, sino también una verdadera conversión y entrega espiritual. La acogida de Ruth en la comunidad israelita y su posterior unión con Buz, un pariente de su esposo fallecido, ejemplifica de manera elocuente cómo el favor divino puede reunir a las almas más dispares. La descendencia de Ruth y Booz llevaría eventualmente a David, el rey más célebre de Israel, y más adelante a Jesucristo, cumpliendo la promesa de Dios de bendición a todas las naciones de la tierra. La historia de Ruth subraya el tema bíblico de la redención y la inclusión, mostrando que el plan de Dios abarca a todas las personas, independientemente de su origen o pasado. Ruth, la moabita, se convierte así en un puente entre culturas, una precursora del mensaje universal del Evangelio que ofrece esperanza y acogida a todos los que buscan refugio bajo las alas del Dios de Israel. La vinculación entre David y Moab se presenta como un tejido de complejidades, entrelazando vínculos personales con enfrentamientos bélicos. En sus días de adversidad, David encontró asilo para sus progenitores en Moab, escapando del acoso de Saúl. Tal gesto puede interpretarse como un indicio de amistad o, como mínimo, un acuerdo de neutralidad con el monarca moabita de aquel período. No obstante, la situación evoluciona significativamente cuando David asciende al trono de Israel. Las Escrituras detallan la victoria de David sobre los moabitas, sometiéndolos bajo su yugo y estableciendo un tributo, como se documenta en 2 Samuel 8:2. Este cambio de circunstancias enfatiza el flujo dinámico de las políticas exteriores en el contexto del cercano Oriente Antiguo, donde los pactos podían ser efímeros, sujetos a las ambiciones de poder y militar de los soberanos. La dominación de Moab por parte de David no solo manifiesta la supremacía bélica israelita de la era, sino también la táctica de David para blindar sus fronteras y ampliar su dominio. Al exigir tributos a Moab, David no solo sumó un recurso económico crucial a su imperio, sino también un bastión defensivo ante hostilidades de otras naciones. Dicha maniobra refleja los usos de aquellos tiempos, en los que los monarcas conquistadores sometían a los pueblos vencidos para consolidar su poder y garantizar la estabilidad bajo sus condiciones. El episodio de David y su trato con Moab subraya la inestabilidad que permeaba las diplomacias y las relaciones internacionales de la antigüedad. Hubo épocas en que los moabitas podían ser vistos como aliados o refugio, pero este escenario cambió drásticamente bajo el reinado de David. Este pasaje de la vida de David demuestra cómo las alianzas y enemistades podían transformarse, guiadas por la conveniencia, la coyuntura y las estrategias, dejando un legado de dominación y conflicto que marcaría las interacciones futuras entre Israel y Moab. La historia de Moab se describe como una montaña rusa de independencias y subyugaciones, resaltando la relevancia estratégica de Moab, así como la resiliencia y la capacidad de adaptación de su pueblo. Tras la muerte de David y Salomón y la división subsiguiente del reino israelita, Moab vio una oportunidad para reivindicar su libertad. Las Sagradas Escrituras narran cómo, durante el reinado de Ahab,
Moab se rebeló contra Israel, buscando restablecer su autonomía y librarse del yugo israelí, como se menciona en Desdú Reyes 3. Este levantamiento no fue solo una maniobra política, sino también un reflejo del anhelo moabita de preservar su identidad y cultura propias frente a la influencia extranjera. La capacidad de Moab de alternar entre la autonomía y la subordinación ilustra la complejidad de las relaciones entre los reinos del cercano Oriente Antiguo. Las alianzas fluctuaban y las lealtades podían girar según las corrientes de la política y la táctica bélica. Para Moab, cada periodo de control extranjero se contrarrestaba con intentos de resistencia y lucha por su independencia, evidenciando una voluntad inquebrantable y un apego profundo a su tierra y herencia. Así, la crónica de Moab se erige como un emblema de la constante batalla por la autoafirmación e identidad. A lo largo de su historia de opresión y resistencia, Moab forjó una historia de resiliencia en la cara de la adversidad. Su relato nos instruye sobre la firmeza de las comunidades para preservar su modo de vida, su fe y su independencia, aún frente a enemigos formidables. La lucha incansable de Moab por su autonomía destaca la importancia del sentido de pertenencia colectiva y el deseo intrínseco de autodirección y liberación. El enfrentamiento de Moab con el imperio asirio marca otro capítulo crítico en su historia, caracterizado por el pago de tributos y conflictos subsiguientes. A medida que el imperio asirio expandía su dominio por el Próximo Oriente, Moab, al igual que otras naciones circundantes, se vio forzado a tributar para mantener un grado de independencia y eludir la invasión. Esta obligación tributaria simboliza la táctica asiria de dominación a través del gravamen económico, una maniobra destinada a cimentar la fidelidad y asegurar la estabilidad en sus confines sin recurrir a la ocupación directa. Sin embargo, el tributo a Asiria no aseguraba una paz duradera. Evidencias históricas y arqueológicas indican que hubo periodos de tensión y revuelta de Moab contra el yugo asirio, manifestando una pelea constante por la independencia y la resistencia frente al sometimiento foráneo. Estas escaramuzas, a pesar de ser usualmente reprimidas por el poder militar asirio, atestiguan la tenacidad de Moab y su persistente deseo de libertad, rasgos que moldearon su identidad a través del tiempo. La interacción entre Moab y Asiria destaca las intrincadas dinámicas geopolíticas del antiguo Próximo Oriente, donde entidades menores como Moab debían maniobrar entre la aceptación y la resistencia para salvaguardar su presencia. Incluso bajo opresión y exigencias tributarias, Moab mantuvo una identidad distintiva, adaptándose a las realidades políticas sin ceder completamente su soberanía. Su trato con Asiria, marcado tanto por la sumisión como por la sagacidad, refleja la capacidad de Moab de sortear las limitaciones impuestas por las grandes potencias, protegiendo su legado cultural y su autonomía política. Las profecías de Isaías y Jeremías sobre Moab anticipan un destino sombrío para la nación, vaticinando su caída y desolación por su arrogancia, idolatría y transgresiones morales. Isaías, en los capítulos 15 y 16, recurre a un lenguaje poético para augurar la destrucción de Moab, pintando imágenes de ciudades devastadas y campos desérticos. Estas predicciones no solo avisoran el castigo divino, sino también expresan tristeza por las calamidades que asolarán a Moab, demostrando una empatía profunda ante el futuro de la comunidad. Jeremías, en el capítulo 48, amplía la profecía de Isaías, delineando con minuciosidad la decadencia de Moab en términos que conmueven el alma. El profeta vincula la ruina de Moab a su soberbia y traición hacia Israel, resaltando cómo estos fallos provocarían la ira divina.
A través de estas visiones, las Escrituras no solo critican las prácticas religiosas y las conductas morales de Moab, sino también enfatizan el dominio de Dios sobre las naciones, independientemente de su poder o estatus. Las profecías sobre Moab sirven de advertencia de que el juicio divino no se limita a Israel, afectando a todas las naciones desviadas de sus mandatos. Aunque estas revelaciones pronostican devastación, también ofrecen un llamado al arrepentimiento y a la justicia, bosquejando la misericordia divina hacia aquellos que abandonan sus caminos equivocados. La epopeya y el ocaso de Moab, esbozados en estas profecías, nos enseñan sobre la importancia de la modestia, la devoción y la sumisión a Dios, valores eternos que trascienden épocas y culturas. El escrutinio divino sobre Moab, según las Sagradas Escrituras, se centra en dos faltas críticas, la arrogancia y la idolatría. Estas violaciones no solo distanciaron a Moab de Dios, sino que también deterioraron sus relaciones con naciones vecinas, incluyendo Israel. La idolatría, a través de la veneración a deidades como Kemosh y Baal, representaba una clara violación de los edictos divinos, negando la primacía de Yahvé. Este comportamiento, unido a una arrogancia exacerbada, condujo a Moab hacia su declive, conforme lo profetizado por Isaías y Jeremías. Estos videntes subrayaron cómo la excesiva confianza y el culto a ídolos guiarían a Moab hacia su destrucción, una lección aplicable a todos los pueblos. La índole del castigo divino contra Moab refleja un principio fundamental en la teología bíblica: la oposición de Dios al orgullo y a la idolatría. En las narrativas bíblicas, estas infracciones suelen ser razones primordiales para la caída de las naciones, desviando a las personas de un culto verdadero y justo. Para Moab, su orgullo no se limitaba a su autoafirmación económica y militar, sino que también se traducía en un desdén espiritual que ignoraba las admoniciones de los profetas de Israel. Esta postura condujo ineludiblemente a su desintegración, cumpliendo las profecías que advertían su aniquilación como resultado directo de sus propias acciones. La trayectoria de Moab actúa como un reflejo para todas las comunidades, recordándonos la necesidad de humildad y lealtad en nuestro vínculo con lo divino. El veredicto sobre Moab no es meramente punitivo, sino también un llamamiento al cambio de corazón y a la renovación. A través de la narrativa de Moab, se nos enseña que la misericordia divina está disponible para aquellos que se apartan de sus caminos equivocados y buscan la reconciliación con Dios. Este mensaje resuena a lo largo de los tiempos, brindando esperanza y posibilidades de salvación a aquellos que enfrentan consecuencias por su arrogancia y devoción a ídolos. El destino de Moab, predestinado por Isaías y Jeremías, sirve como un potente recordatorio de la intersección entre historia y profecía dentro del relato bíblico. Estos videntes, bendecidos con percepción divina, proyectaron el ocaso de Moab, atribuyéndolo a sus rituales paganos y su exceso de confianza. Las confrontaciones bélicas hacia Moab, su subordinación a imperios como el asirio y finalmente su desvanecimiento como entidad soberana y cultural, validan estas visiones proféticas. La precisión con la cual se materializaron estos vaticinios subraya el dominio divino sobre el futuro de las naciones, evidenciando que ninguna es inmune a su escrutinio. La narrativa bíblica sobre el declive de Moab no solo detalla su caída como eventos del pasado, sino que profundiza en los fundamentos espirituales que condujeron a dicho destino. La devoción a ídolos y el orgullo desmedido de Moab provocaron el malestar de lo divino, socavando los pilares de su sociedad y haciéndola vulnerable frente a enemigos. Este proceso
se revela como una lección acerca de las consecuencias de ignorar los mandamientos divinos, enfatizando la conexión entre moralidad, creencia y el rumbo de un pueblo. La desintegración de Moab invita a la reflexión sobre el papel de la profecía en la interpretación de la historia. Las predicciones bíblicas, más allá de prever el futuro, son llamados a la reforma y el arrepentimiento. Para Moab, estas advertencias proféticas ofrecían una oportunidad de salvación, una posibilidad que fue desaprovechada. Así, la historia de Moab trasciende el mero relato de su desaparición para convertirse en una enseñanza sobre la importancia de escuchar y responder a la voz divina, demostrando que la negligencia y la obstinación llevan a la ruina. El relato de Moab, entrelazado con visiones proféticas y realidades concretas, presenta lecciones cruciales sobre la autoridad suprema de lo divino y los deberes morales humanos. Desde su esplendor y convivencia con Israel hasta su caída definitiva, Moab se presenta como un caso de estudio sobre la dinámica del poder divino y la responsabilidad moral. La narrativa bíblica subraya que la grandeza de una comunidad no se mide únicamente por su riqueza o poderío militar, sino por su fidelidad a principios éticos y su relación con la divinidad. Esta lección resulta fundamental en tiempos donde el éxito se juzga a menudo por parámetros materiales, dejando de lado la dimensión espiritual y ética del ser. La caída de Moab ejemplifica la aplicabilidad universal de las decisiones divinas, dirigidas a todas las entidades que se apartan de la justicia y la verdad. A través de esta historia se nos recuerda que la soberanía de Dios abarca todas las épocas y culturas, actuando como el juez último sobre las acciones colectivas. Este concepto nos invita a meditar sobre nuestras propias vidas y sociedades, evaluando si reflejan los principios y mandatos divinos. El relato de Moab enseña sobre la posibilidad de redención y transformación. A pesar de las predicciones de aniquilación, el mensaje subyacente de la Biblia es de esperanza y renovación para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. Este mensaje es especialmente pertinente en momentos de adversidad o decadencia, brindando consuelo y dirección a quienes desean reencontrarse con lo sagrado. De este modo, Moab se convierte no solo en un cuento del pasado, sino en un reflejo de nuestras luchas espirituales actuales, recordándonos la importancia de la humildad, la devoción y la entrega en nuestra caminata con Dios. Los descubrimientos arqueológicos relacionados con Moab han proporcionado una perspectiva invaluable sobre la historia de este antiguo pueblo, complementando y ampliando nuestra comprensión de sus narrativas bíblicas. Desde hallazgos de inscripciones hasta ruinas arquitectónicas, estas evidencias han esclarecido aspectos de la civilización moabita, su economía, prácticas religiosas y relaciones diplomáticas. La estela de Mesha, en particular, brinda un punto de vista moabita sobre conflictos y eventos descritos en las Escrituras, validando la historicidad de algunas narraciones bíblicas y aportando detalles sobre la cultura y la fe de Moab. La arqueología ha desentrañado también el nivel de avance de Moab en urbanismo, agricultura y manejo hídrico, fundamentales para su desarrollo económico y su independencia como nación. Estos hallazgos evidencian cómo Moab se adaptó al entorno árido y prosperó bajo condiciones adversas. A través de los artefactos y las construcciones encontradas, se revela la riqueza cultural de Moab, su arte y artesanía, demostrando la existencia de un pueblo con identidad propia y un arraigo profundo a su territorio. El aporte arqueológico al estudio de Moab no solo valida ciertos aspectos de los textos sagrados, sino que también nos acerca a una comprensión más profunda de la compleja historia de las civilizaciones antiguas, desafiando reduccionismos históricos. Cada hallazgo arqueológico en las tierras de Moab
revive las historias humanas reales que se esconden tras los nombres y narrativas plasmados en textos antiguos, llenos de sus batallas, deseos y adversidades. Explorando estos rastros, no solo revelamos la historia pasada de Moab, sino que reflexionamos sobre la fugacidad de las civilizaciones y la perpetua influencia de lo sagrado en el peregrinar humano. La impronta de Moab va más allá de sus ruinas y escrituras antiguas. Su herencia cultural y espiritual ha dejado una marca indeleble en la región y en las narrativas bíblicas. A través de personajes como Ruth, la moabita que se une a la genealogía del rey David, Moab se entreteje con los ancestros de figuras esenciales en la tradición judeocristiana, evidenciando la estrecha conexión entre comunidades antiguas y la permeabilidad de sus fronteras culturales y espirituales. Las historias bíblicas que incluyen a Moab, desde conflictos armados hasta alianzas matrimoniales, destacan la intrincada relación entre Israel y Moab, enfatizando aspectos de confrontación, mediación y transformación espiritual. La importancia espiritual de Moab en su contexto se evidencia también en las referencias a sus dioses y prácticas religiosas que a menudo contrastaban con los preceptos yahvistas, marcando un contrapunto que resalta el conflicto entre la adoración exclusiva por parte de Israel y el politeísmo de sus vecinos. Esta dualidad es crucial para entender las luchas espirituales de la época y provee el escenario para relatos de antagonismo y convivencia en los textos sagrados. A través de la perspectiva moabita se abordan temas universales sobre la fe, la identidad y el desafío de mantener creencias en un contexto multicultural y religiosamente diverso. Por tanto, el legado de Moab es rico y diverso, abarcando elementos culturales, espirituales e históricos que enriquecen nuestra comprensión del antiguo Oriente Próximo. La integración de Moab en los textos bíblicos actúa como espejo que refleja la complejidad de las interacciones entre lo divino y lo humano, ofreciendo lecciones que trascienden las fronteras del tiempo y el espacio. El estudio de Moab desvela las conexiones entre la historia y la fe, mostrando cómo los acontecimientos de antaño continúan resonando e influenciando las percepciones modernas. La trama de poder dentro de Moab, aunque no tan documentada como sus choques con naciones foráneas, sugiere una narrativa de conflictos internos que marcaron su estructura social y política. Las fricciones entre distintos grupos o clanes, quizás agudizadas por retos económicos o contiendas por la sucesión, pudieron haber jugado un papel en la cohesión y estabilidad del reino. Estos conflictos internos, evidenciados en la necesidad de construir fortificaciones y sistemas defensivos, no solo contra invasores, sino también para preservar el orden dentro de sus fronteras, ilustran la complejidad en la administración del poder en las sociedades antiguas. La consolidación del poder en Moab, similar a otros reinos de la época, probablemente implicaba una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y, cuando era necesario, la supresión de la disidencia. Lograr un balance entre ejercer una autoridad centralizada firme y satisfacer las necesidades y demandas de las variadas comunidades dentro de Moab representaba un reto perpetuo para sus líderes. Este equilibrio precario es un testimonio de la complejidad inherente a la gestión política en las civilizaciones antiguas, donde la legitimidad de un gobernante podía depender tanto de su habilidad para garantizar el bienestar y la armonía de su gente como de su ascendencia o poderío militar.
La narrativa de Moab, marcada por sus luchas tanto internas como contra enemigos externos, nos revela la volatilidad del dominio y la necesidad de un liderazgo prudente y justo. Si bien los pormenores de estas disputas internas son limitados, el patrimonio arqueológico y literario de Moab nos brinda indicios de una sociedad que, al igual que muchas otras, afrontaba retos continuos para mantener su cohesión y perdurabilidad. La habilidad de Moab para sortear estas complejidades políticas internas, al menos en ciertas épocas, destaca la tenacidad y la capacidad de adaptación de este reino milenario ante adversidades tanto domésticas como foráneas. El fundamento económico de Moab, principalmente enfocado en la agricultura y el comercio, era vital para su prosperidad y estabilidad. Situada en un área enriquecida por cursos de agua y manantiales naturales, Moab aprovechó estas ventajas geográficas para desarrollar un sector agrícola próspero, cultivando cereales, vides y olivos, garantizando así la alimentación de su población y el sostenimiento de su ejército. Esta infraestructura agrícola no solo facilitaba la autosuficiencia en términos de alimentos, sino que también habilitaba a Moab para involucrarse en el comercio regional, exportando excedentes y bienes específicos, como el vino, hacia áreas circundantes. El intercambio comercial, potenciado por su posición estratégica en rutas comerciales cruciales, fortalecía su economía basada en la agricultura. Moab emergía como un centro de comercio entre el árido desierto, la fértil Canaán y más allá, circulando productos como especias, metales y textiles. Esta dinámica comercial no solo incrementaba la riqueza del reino, sino que también lo sometía a influencias culturales y religiosas foráneas, enriqueciendo la diversidad de su sociedad. La existencia en Moab, por ende, se caracterizaba por un ritmo de siembras y cosechas, entrelazado con el dinamismo del mercado y festividades religiosas que honraban tanto las bendiciones de la naturaleza como los éxitos del comercio. Esta sinergia entre la agricultura y el comercio destaca la capacidad de Moab de adaptarse a su medio y desarrollar una economía sólida que respaldaba su soberanía y expresiones culturales. La prosperidad económica de Moab, derivada de su territorio y las actividades de intercambio, subraya la ingeniosidad y valentía de su gente, quienes lograron florecer en un entorno competitivo y desafiante. La cotidianidad en Moab, centrada en la subsistencia y defensa, se veía realzada por tradiciones que exaltaban la vida, la cohesión de la comunidad y la fe. Los moabitas se regían por un calendario agrícola que dictaba el ritmo de sus actividades diarias, con la plantación y recolección de cultivos marcando sus tareas. Estas labores agrícolas, esenciales para el sustento de Moab, se acompañaban de rituales y festividades que buscaban atraer la benevolencia divina para asegurar cosechas abundantes, mostrando la vinculación entre el esfuerzo humano y la esfera sagrada. Junto a sus deberes agrícolas, el día a día en Moab se animaba por el bullicio del comercio en los mercados locales y más allá, espacios donde se intercambiaban bienes, ideas y doctrinas. Este ambiente de interacción era crucial para la cohesión social y el intercambio cultural, permitiendo a los moabitas no solo interactuar entre sí, sino también con comerciantes y viajeros de diversas procedencias. La artesanía, especialmente en trabajos de cerámica y metal, jugaba un papel importante en la economía y en los rituales moabitas, con artesanos creando artículos para el uso cotidiano y ceremonial. Las celebraciones religiosas y festividades ocupaban un lugar central en la sociedad moabita, con ceremonias y ofrendas destinadas a honrar a sus dioses y solicitar su protección.
Estos eventos funcionaban como puntos de reunión comunitaria, reforzando la identidad colectiva y los principios del pueblo moabita. A través de estas prácticas diarias, desde el trabajo agrícola hasta las celebraciones comunitarias, se perfila una imagen de Moab, no solo como una entidad marcada por conflictos y contratiempos, sino como una comunidad vibrante, cuya vida giraba en torno a la agricultura, la espiritualidad y el intercambio mutuo. Moab se revela como una civilización que, a lo largo de los siglos, refinó las artes de la diplomacia y el combate para maniobrar en el intrincado escenario político del antiguo Oriente Próximo. En la esfera diplomática, Moab exhibía destreza para establecer alianzas estratégicas con sus vecinos y con potencias foráneas, en momentos cruciales para su continuidad y florecimiento. Tales alianzas frecuentemente se sellaban mediante enlaces matrimoniales entre la realeza moabita y otras dinastías gobernantes, o a través de acuerdos que garantizaban apoyo mutuo en conflictos. Esta habilidad para balancear la colaboración con la competencia demuestra una astucia política que mantenía a Moab en una posición influyente en su entorno. En la arena militar, los moabitas concebían tácticas defensivas y ofensivas que aprovechaban su geografía y recursos disponibles. Construcciones defensivas en puntos clave, como las alturas que supervisan el valle del Arnon y un ejército preparado para enfrentar invasiones, constituían la base de su estrategia de seguridad. En periodos de confrontación, Moab no temía lanzar ofensivas, tal como se muestra en sus expediciones contra Israel y otros rivales. Esta dualidad táctica subraya un entendimiento profundo del arte de la guerra y la diplomacia como medios para alcanzar sus fines políticos y económicos. La combinación de diplomacia y estrategia militar permitió a Moab no solo sobrevivir, sino a menudo prosperar en medio de un entorno geopolítico inestable. La habilidad moabita para adaptarse a las circunstancias cambiantes, sabiendo cuándo negociar y cuándo luchar, es un testimonio de su pragmatismo y su deseo de asegurar un futuro para su pueblo. A través de estas acciones, Moab demostró una comprensión compleja de la diplomacia y la guerra, fundamentales para la supervivencia y el florecimiento de cualquier nación en la antigüedad. En la estructura social de Moab, como en otras culturas del antiguo Próximo Oriente, las féminas desempeñaban roles cruciales, desde el manejo de las tareas domésticas hasta su involucramiento en las actividades religiosas. Los hallazgos arqueológicos y los registros textuales indican que, pese a que la sociedad moabita estaba dominada por estructuras patriarcales, las féminas tenían un rol destacado dentro del ámbito social y espiritual del reino. En el entorno familiar, se encargaban de la educación de los hijos, la preparación de los alimentos y la fabricación de textiles, labores esenciales para el sustento familiar y, por ende, de la comunidad. Más allá de sus funciones en el hogar, las féminas moabitas también eran partícipes activas en la esfera religiosa y espiritual del reino. La veneración a divinidades femeninas, como Astoret, indicaba una participación directa de las féminas en los rituales de adoración. Esta implicación no solo evidenciaba su devoción, sino también su papel como intermediarias entre lo divino y los mortales, mediante ceremonias que procuraban la fecundidad de la tierra y el bienestar comunal. Aunque la representación de las féminas en los artefactos y textos moabitas es limitada, brinda pistas sobre su estatus y cómo eran vistas en la sociedad. La narrativa de Ruth, en particular, ilustra cómo una fémina moabita podía influir significativamente fuera de su tierra natal, alterando el relato bíblico con su fidelidad y creencia. A través de estas historias se percibe la complejidad de los roles femeninos en Moab,
donde se valoraba a las féminas no solo por sus aportes domésticos y religiosos, sino también por su habilidad para establecer conexiones e influir en cambios dentro del contexto social más amplio. El legado artístico y arquitectónico moabita, aunque no tan documentado como el de otras civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo, nos ofrece una ventana a la estética y los principios de esta cultura. Los descubrimientos arqueológicos han revelado restos de edificaciones, fortificaciones y objetos ceremoniales que atestiguan la habilidad moabita en las artes y la construcción. Sus fortalezas y torres, erigidas a lo largo de sus fronteras, no solo cumplían funciones defensivas, sino que también reflejaban la solidez y unidad del reino, demostrando una maestría en ingeniería y un deseo por integrar la arquitectura al paisaje natural. En términos artísticos, la variedad de objetos hallados en cerámica, metal y piedra desvela detalles sobre el día a día, las creencias religiosas y las interacciones comerciales de Moab. La cerámica, en particular, resalta por su diversidad de formas y estilos, ilustrando la destreza de los artesanos moabitas y su conexión con extensas redes comerciales que les permitían acceder a materiales exóticos y patrones decorativos. Monumentos e inscripciones, como la conocida Estela de Mesha, sirven tanto de documentos históricos como de ejemplos del arte epigráfico moabita, en el que la escritura se convierte en una herramienta para la afirmación política y la expresión de la fe. A través de estas expresiones artísticas y arquitectónicas, Moab nos lega un patrimonio que va más allá de lo funcional, revelando una cultura que valoraba la estética, la innovación y la manifestación de su identidad y devoción espiritual a través de sus creaciones en piedra, arcilla y metal. La vivencia espiritual en Moab, íntimamente ligada a los ciclos agrícolas y a las fuerzas naturales, se manifestaba a través de una serie de rituales y celebraciones que marcaban el calendario anual. Estas festividades no solo constituían momentos de alegría y agradecimiento por las cosechas obtenidas, sino también oportunidades para fortalecer la cohesión social y reafirmar la identidad y las creencias religiosas del pueblo moabita. Los rituales relacionados con la plantación y la cosecha, por ejemplo, reflejaban la dependencia de Moab de su entorno y su reverencia hacia las deidades protectoras de la fertilidad y la abundancia. Además de las celebraciones vinculadas al ciclo agrícola, Moab rendía culto a sus principales deidades como Kemosh a través de ofrendas y sacrificios. Estas prácticas, si bien comunes en el contexto del Próximo Oriente Antiguo, presentaban particularidades locales que evidenciaban las esperanzas y creencias específicas del pueblo moabita. Mediante estos actos de veneración, buscaban el amparo y el beneplácito divino, una relación fundamental para la cohesión social y la supervivencia en un contexto a menudo adverso. Los rituales y festividades moabitas también eran ocasiones para el relato de mitos y la transmisión de valores, expresando las aspiraciones colectivas a través de la música, la danza y el canto. Celebrando su herencia, héroes y deidades, los moabitas forjaban un sentido de continuidad y pertenencia. Estas prácticas espirituales y festivas, arraigadas en la tierra y la comunidad, pintan un cuadro de la vida moabita que equilibra lo divino y lo mundano, lo individual y lo colectivo, mostrando una sociedad rica y dinámica, profundamente dedicada a la celebración de la existencia en todas sus facetas. La sociedad moabita, reflejando su sofisticación y estructura comunal, implementaba sistemas de educación y escritura fundamentales para su administración, rituales religiosos y comercio. Aunque los detalles sobre su sistema educativo son escasos,
Es plausible que, al igual que en otras culturas contemporáneas del Próximo Oriente, Moab desarrollara formas de instrucción orientadas a preparar individuos para roles eclesiásticos, administrativos y comerciales. Así, la alfabetización probablemente estaba restringida a una élite educada, responsable de mantener registros, correspondencia y custodia de textos sagrados y legales. Los descubrimientos arqueológicos, como la estela de Mesha, evidencian el uso de la escritura en Moab para conmemorar victorias, decretos reales y prácticas de adoración. Esta estela, en particular, proporciona una visión sobre cómo la escritura era empleada para afirmar la identidad nacional y la autonomía de Moab, resaltando la importancia de los textos escritos en la conservación y comunicación del patrimonio cultural. La habilidad para documentar tales eventos no solo servía a propósitos prácticos e históricos, sino que también reforzaba la cohesión de la comunidad y la transmisión de su cultura a través de las generaciones. Por lo tanto, la escritura en Moab se erigía como una herramienta crucial que facilitaba al reino documentar su historia, gestionar sus bienes y entablar comunicación tanto interna como con otras culturas. Este empleo de la escritura resalta la vinculación entre la formación, el poder y la identidad en las civilizaciones antiguas, donde la habilidad de documentar y difundir información resultaba vital para la continuidad y prosperidad de la comunidad. Mediante el testimonio de su escritura, Moab nos ofrece un vistazo a su sofisticación cultural y su papel en la historia del Oriente Próximo. La presencia moabita en los textos bíblicos es notoria, evidenciando no solo las dinámicas históricas entre Moab e Israel, sino también el impacto moabita en la configuración de las narrativas y teologías bíblicas. Los episodios bíblicos relacionados con Moab, abarcando desde hostilidades hasta enlaces matrimoniales, esbozan la intrincada relación entre estos dos pueblos, proporcionando un telón de fondo para enseñanzas éticas, admoniciones proféticas y narrativas de salvación. Estas crónicas, al documentar tanto la rivalidad como la colaboración, ofrecen igualmente reflexiones sobre la autoridad divina, el discernimiento y la compasión, pilares fundamentales en las Sagradas Escrituras. Un caso emblemático de la huella de Moab en los textos bíblicos es la historia de Ruth, una mujer de Moab cuya fidelidad hacia su suegra israelita y su eventual integración en la comunidad de Israel se narra como un emotivo relato de fe, amor y salvación. Esta historia no solo resalta la posibilidad de las personas de origen moabita de integrarse al pueblo de Dios, sino que también subraya el carácter inclusivo de la misericordia divina, que supera las barreras étnicas y nacionales. Adicionalmente, las profecías sobre Moab, presentes en los libros de Isaías y Jeremías, funcionan como advertencias sobre los peligros de la idolatría y el exceso de orgullo, al mismo tiempo que reflejan una preocupación profética por la justicia y la moralidad. A través de estos escritos, Moab se presenta como una lección para Israel, un llamado a la precaución contra la autosatisfacción y el distanciamiento de Dios. La presencia de estas historias y profecías en las Escrituras destaca el papel de Moab no solamente como un ente histórico, sino como un componente esencial en la instrucción y el desarrollo espiritual del pueblo israelita. Moab, aunque ha desaparecido como entidad política y cultural desde hace siglos, permanece vivo en el recuerdo colectivo, en las lecciones morales a través de la Biblia y en la investigación histórica y arqueológica. El interés contemporáneo en Moab se manifiesta en la atracción por sus menciones bíblicas, su rica historia y sus contribuciones al entramado cultural del Próximo Oriente. La presencia continua de Moab en la conciencia moderna
destaca cómo las historias antiguas y sus lecciones perduran, manteniendo su relevancia a lo largo del tiempo. Las interpretaciones de Moab en la mitología y literatura actual reflejan una dualidad de admiración por su resistencia y críticas hacia sus prácticas idolátricas y arrogancia, sirviendo como un espejo de las complejidades humanas y la búsqueda constante de propósito y dirección. Así, Moab se convierte en un símbolo de la lucha perenne contra las adversidades y un recordatorio de los peligros inherentes al exceso de orgullo y la desviación ética. Además, el legado de Moab, enriquecido por descubrimientos arqueológicos y estudios académicos, sigue fascinando a historiadores, teólogos y buscadores de sabiduría, incitándolos a explorar las profundidades de nuestro pasado compartido y reflexionar sobre las enseñanzas que este antiguo reino proporciona. Moab, en el imaginario colectivo, nos invita a reconocer nuestras raíces y a considerar la influencia perenne de lo divino en el viaje humano. El análisis de Moab, desde sus complejas relaciones con Israel hasta su eco en los escritos bíblicos y los significativos hallazgos arqueológicos, ofrece una rica fuente de lecciones tanto históricas como espirituales. La larga historia de Moab ilumina las intrincadas dinámicas de las relaciones humanas, la importancia de la creencia y la inevitabilidad de la transformación y el ocaso. Mediante Moab, se nos invita a reflexionar sobre valores esenciales como la humildad, la devoción y la perseverancia frente a los retos vitales. La narración de Moab en las Escrituras, junto con las pruebas arqueológicas de su realidad, resalta la estrecha vinculación entre las culturas del antiguo Próximo Oriente. Esta interconexión histórica recalca la relevancia continua de estas narrativas antiguas para entender conceptos cruciales como la justicia, la moral y la gracia divina hoy en día. Estos relatos, cargados de conflictos, riqueza cultural y dimensiones de personalidad, ofrecen percepciones valiosas sobre la naturaleza humana, la supremacía de lo divino y la búsqueda de redención y paz. El legado de Moab trasciende su papel como un episodio en los anales de la historia antigua para erigirse como una fuente de inspiración, cautela y conocimiento. Este legado nos llama a una reflexión introspectiva sobre nuestra propia existencia, nuestras comunidades y nuestra relación fundamental con lo divino, impulsándonos hacia una introspección, el aprendizaje y la búsqueda de caminos que, a través del entendimiento y el respeto mutuo, nos lleven hacia un futuro de justicia y compasión. En este viaje a través del tiempo, Moab emerge no solo como un testimonio de la antigüedad, sino también como un espejo en el que podemos observar nuestras propias figuras reflejadas. La historia de Moab y su interacción con naciones vecinas nos enseñan sobre la importancia de la diplomacia, la necesidad de la coexistencia pacífica y los peligros del aislacionismo. A través de sus conquistas y sus derrotas, Moab nos recuerda que ningún pueblo es inmune a los ciclos de prosperidad y adversidad, y que la verdadera grandeza se mide no solo en la acumulación de poder, sino en la sabiduría y la justicia. Las evidencias arqueológicas que nos hablan de la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de los moabitas enriquecen nuestro entendimiento de esta antigua cultura, permitiéndonos apreciar la complejidad de su sociedad y la profundidad de su espiritualidad. Estos descubrimientos son puentes hacia un pasado que, a pesar de su lejanía, sigue teniendo resonancia en el presente, ofreciéndonos lecciones sobre la innovación, la adaptabilidad y la sostenibilidad. Asimismo, la inclusión de Moab en la narrativa bíblica
particularmente a través de figuras como Ruth, subraya la capacidad de los individuos para trascender las barreras culturales y étnicas, enfatizando el poder unificador de la fe y la bondad. Este aspecto de la historia de Moab nos invita a reconocer y celebrar la diversidad, promoviendo un espíritu de inclusión y entendimiento en un mundo a menudo dividido por diferencias. Finalmente, meditar sobre Moab y su herencia nos motiva a reflexionar sobre la trascendencia de ciertos valores y preceptos a lo largo de la historia. La saga de Moab, marcada por sus vicisitudes, sus logros y desdichas, nos recuerda que si bien las civilizaciones pueden desaparecer, las enseñanzas que nos legan perduran, impulsándonos a indagar en nuestra historia compartida por guías para encarar el porvenir. En esencia, el mensaje perdurable de Moab nos invita a una introspección sobre nuestra conexión con la historia, la relevancia de la ética y la moralidad en nuestras relaciones, y la influencia determinante de la fe en el diseño de nuestras existencias y nuestras comunidades. Al explorar y entender a Moab, nos vemos llamados a extraer de su relato lecciones para forjar un presente y futuro donde imperen la equidad, la comprensión y la armonía.